Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar aquí contigo en nuestro segundo episodio de Café con Ana y poder compartir e ir incrementando el contenido que vamos creando para esta comunidad que estamos formando tú y yo. Hoy, que es 8 de marzo y que se celebra el Día de la Mujer, quiero compartirte la historia de Alicia Velasco Westrup, una mujer maravillosa. Nació el 12 de abril de 1918 en la Ciudad de México y tuvo una infancia sencilla y feliz junto con su padre José Velasco y su madre Berta Westrup, además de sus 4 hermanos, Alma, Enrique, Margot y Dulce. Vivían, si no mal recuerdo, en el número 38 de la calle de Guanajuato, en la colonia Roma. Creció y un día en un baile conoció a un ingeniero de nombre Fernando. Platicaba que estando en el baile, un chico se le acercó y le pidió que bailara con él una pieza. A ella le gustó y creyó haberle gustado también al chico, entonces soltó su pañuelo, lo dejó caer al suelo y él lo tomó y lo guardó en su bolsillo. Días después, él regresó a su casa para entregárselo y así empezaron la comunicación. Posteriormente se casó con él, con Fernando, y tuvo 4 hijos varones, quienes desde muy pequeños estuvieron muy atendidos en su educación. Para ella y para su esposo, la educación era fundamental. Un día hubo un conflicto entre la directora de primaria y la de secundaria del Instituto Juárez, al que acudían sus chicos. Y como la escuela tenía peligro de desaparecer, ella decidió crear una nueva. Esto fue alrededor de 1952. Platicaba que hizo todos los trámites necesarios para lograr su objetivo e incluso logró entrevistarse con el secretario de Educación Pública de esa época. Era bárbara. Hacía las cosas, se las proponía y las lograba. Consiguió recursos para comprar el mobiliario de la nueva escuela, rentar el local y ella misma daba clases en el jardín de niños, pues era educadora. Había estudiado en la escuela normal de maestros donde los preparaban para esta función. ¿Lo puedes creer? Otra historia que me encanta es que junto con otras mujeres participó en levantar el primer censo de los pepenadores de basura del tiradero de Iztapalapa. ¿Te imaginas lo que significaba que esas personas no aparecieran en un censo? Como en aquellos años en México aún no se separaba la basura en orgánica, papel, plásticos, etc., los pepenadores se daban a la tarea de irla separando y era, dicen, un gran negocio para quienes los manejaban. Obviamente estas personas vivían en unas condiciones complejísimas. ¿Podrás imaginarte qué es vivir en medio de la basura? Alicia, junto con sus amigas, lucharon para que los pepenadores tuvieran casas donde vivir y que las construyera el gobierno. No tengo idea, porque ese dato no lo encuentro, pero de qué manera este grupo de mujeres llevó al presidente de México, entonces don Adolfo López Mateos, al alambrado exterior del tiradero para que viera lo que estaba sucediendo ahí. Por la pobreza en la que vivían los pepenadores, el presidente le llamó la atención a Ernesto Uruchurtu, quien era jefe del departamento del Distrito Federal. Este periodo de gobierno fue entre 1958 y 1964. Uruchurtu, el jefe del departamento del DF, se enfureció y a doña Alicia y a sus amigas les echaron encima a los jefes de la policía de la Ciudad de México para investigarlas y obligarlas a dejar este proyecto. No puedo imaginar el miedo que deben haber sentido que la policía estuviera atrás de ellas. Pero
como no encontraron ilícito nada, en ese momento no tuvieron las herramientas para ejecutar ninguna acción. Seguramente la furia del jefe del departamento del DF era enorme. Y además, recuerda que era una época en donde no se acostumbraba que las mujeres participaran en asuntos públicos. Debe haber querido desaparecerlas. Una vez que lograron construir las casas, un día iban a reunirse con los pepenadores y las interceptaron los granaderos de la ciudad para decirles que no podían pasar, que desaparecieran de ahí para siempre y no las dejaron volver, lo que les causó una frustración terrible porque no solo hacían trabajo para la construcción de las casas que ya te comenté, sino también trabajaban para educar a las mujeres, para cuidar a los niños. Una de ellas les enseñaba a sembrar la soya y hacer leche con esa soya, pero no como el brick que compramos ahora, sino verdaderamente moler la planta y extraer el líquido, etc. Y doña Alicia contaba que llegó a limpiarles los ojos a aquellos chiquillos que tenían huevecillos de moscos alojados alrededor por la insalubridad en la que vivían esas personas. Debe haber sido muy complejo dejar ese proyecto y abandonar a esas personas. Sin duda, era una mujer de avanzada. Practicaba yoga y contaba que su madre le decía que hacer esos ejercicios donde abrían las piernas y se ponían en posiciones extrañas no era prudente para las mujeres casadas. Su esposo era funcionario de gobierno y tuvo un fatal accidente aéreo en el que murió. Y entonces ella se quedó viuda como yo. Sí, mi abuela Alicia se quedó viuda. Muchas veces hablamos de la muerte de mi abuelo Fernando y me contó todo lo que sufrió con la sorpresiva partida. Me decía que había tenido muchos problemas de salud y que le dolía el nervio trigémino que le tuvieron que inyectar para algo así como congelárselo y que ya no tuviera ese dolor. También me platicaba que no podía llorar, la ausencia de su esposo y que le tomó varios meses dejar fluir sus lágrimas. Lo que sí recuerdo muy bien es que siempre comentaba que el premio de la soledad era la libertad. Ahora que yo estoy viuda, la pienso tanto, recuerdo tanto estas conversaciones en donde me compartía su sabiduría de vida y lo que había sido la partida de mi abuelo Fernando y de aquellos días en donde sentía este vacío y cómo poco a poco se había podido levantar y volver a andar. Sin duda sacó a sus hijos adelante y los impulsó para que los 4 terminaran sus carreras universitarias. Un ingeniero, mi padre, un matemático, un médico y un economista, es decir, mis tíos. Dedicó gran parte de su tiempo al arte. Era una apasionada de la pintura y lo hacía de manera fantástica. Le fascinaba hacer retratos de mujeres mexicanas, de las vendedoras de flores, de mujeres cargando a sus niños con sus rebozos. Y dentro de sus cuadros, los que más me impactaban están los de María Sabina, esta curandera del estado de Oaxaca, a quien se le conocía porque trataba a las personas con hongos alucinógenos y de quien puedes encontrar cualquier cantidad de información. La colección de los cuadros de mi abuela se encuentra en manos de nuestra familia en México, en Venezuela, en Estados Unidos y aquí en España. Charlar con ella era delicioso.
Hablaba de todos los libros que leía, de las exposiciones a las que iba, de los viajes que había tenido oportunidad de hacer. Y dentro de los libros, a mí me llamaba la atención que leía a Deepak Chopra. Era muy extraño, algo así, para una mujer que había nacido en 1918. También compartía conmigo su fe. Me hablaba de un Dios que siempre estaba con ella y que era su amigo. Jamás la juzgaba. Cuando yo la escuchaba, esas palabras me daban muchísima paz. Era un Dios de amor, un Jesús de amor. Y con una sencillez me explicaba que yo a Jesús le podía hablar como si fuera mi amigo cercano, que no necesitaba utilizar palabras rebuscadas ni una oración especial. Simplemente podía decirle de corazón lo que me estaba pasando, lo bueno y lo malo. Y así lo hacía ella. Hoy me siento muy feliz de poder tener en casa su Biblia, con todas sus anotaciones, subrayada con los colores que ella usaba para señalar las partes que le parecían más importantes. Y aunque nunca he sido una estudiosa de la Biblia y conozco muy poco, es un tesoro invaluable para mí. Recordar a mi abuela el día de hoy y platicarte su historia me llena de orgullo y me lleva a aquellos días que compartíamos. Durante años nos reuníamos en familia para comer juntos los sábados y después festejábamos a los cumpleañeros de abril, junio, agosto, etc. Y no puedo dejar de mencionar que el 25 de diciembre nos reunía a sus hijos, nietos y bisnietos. Era maravilloso ver la sonrisa que se pintaba en su cara cuando sus hijos se paraban junto a ella y más de uno les tomábamos una foto. Siempre comentaba que sus hijos eran sus pollos. Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, te dejo esta historia de inspiración de doña Alicia, quien tenía una gran fortaleza interior. Era impresionante. Esa fortaleza que tú también tienes. Juntas vamos a encontrarla dentro de ti y a empoderarte para que puedas lograr tus objetivos y superar los momentos difíciles por los que estás atravesando. Gracias, Abue, y gracias a ti por escucharme. Nos vemos la próxima semana.